Un alarmante aumento de diabetes en Estados Unidos hace que se enciendan los focos rojos. Si usted vive en Fort Worth, prepárese, se avecinan aumentos en dos vitales servicios públicos que recibe la ciudad. Dos adultos mayores discapacitados logran escapar de las llamas que destruyeron su hogar, pero se quedan sin un techo. Buenas noches, les informa Dayanis López. Bienvenidos a Estrella News y comenzamos con esta noticia. La alarmante tasa de mortalidad por la diabetes que se registra en el condado de Bexar es tan grande que ya supera a la del resto de nuestra nación y de Texas en general. David Medina tiene el reporte. Texas se enfrenta a una crisis alarmante de amputaciones relacionadas con la diabetes, cerca de 52 por cada 100,000 hospitalizaciones, siendo estas las tasas más elevadas a nivel nacional, donde la mortalidad aumentó un 40% entre 2021 y 2022. La población latina es la de mayor cantidad de prevalencia, lo que es la diabetes. Y esto no es solamente por factores genéticos, también por factores culturales que están ligados a este tipo de condición. Factores culturales sobre la diabetes, incluida la tendencia de los hombres a ignorar síntomas y evitar buscar ayuda, ha llevado a algunos como Calixto a sufrir esta enfermedad, quien estuvo a punto de perder una pierna. Como le digo yo, a mí lo que me acaba de pasar es esto, que uno a veces cree que uno está sano y en realidad hasta que no te pasan las cosas te das cuenta de cómo estás. Un informe reciente del Instituto para la Diabetes de Texas reveló que se consideran obesas o con sobrepeso a más del 76% o más de 1 millón de personas de la población adulta del área de San Antonio. Y lo otro también está relacionado es el estilo de vida que llevan ellos, ¿ok? No todo el mundo tiene el mismo estilo de vida. No todo el mundo hace ejercicio, hace dieta. El aumento de los casos de diabetes tipo 2, particularmente entre la población latina, registraron un aumento del 36% en las hospitalizaciones en un periodo de un año, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero esta operación que me hicieron a mí es de $50,000. ¿De dónde yo? Y un estudio recientemente publicado por IDEA 2036 en Texas indica que más de 5 millones de personas no tienen gastos de seguros médicos. Para Estrella News, David Medina. Gracias, David, por esa importante información. Pero pasamos a otro tema. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía publicó la regla final con la que aumentará las tarifas de algunos de sus trámites migratorios. Por ejemplo, la residencia permanente se mantendrá en $1,440. Los permisos de trabajo seguirán en $520, pero la solicitud de naturalización subirá a $760. La agencia concluyó que las tarifas actuales están muy lejos de recuperar el costo total de sus operaciones. Las nuevas tarifas entrarán en vigor este 1 de abril de este año. Y desde hoy los residentes de Fort Worth verán un aumento en las tarifas de agua y la recolección de basura. Los incrementos serán de $6 por cada contenedor de basura sobrecargado y $3 por cada bolsa que no esté en su interior. Y de acuerdo a la regla, los residentes aún deben colocar su basura y materiales de reciclaje en sus respectivos contenedores. Por otra parte, los residentes, en lo que se refiere a la factura de agua, pueden esperar pagar $2.18 adicionales en las facturas mensuales. Y si necesita ayuda para pagar la factura de electricidad, gas o agua, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas lo quiere ayudar. Para calificar es importante tener a la mano prueba de ingresos y de ciudadanía. Además, debe contar con un número de seguro social, licencia de conducir y recibo de sus servicios públicos. Para más información y asistencia, llame al 214-819-1848. Y en otros temas buscan un conductor que al parecer manejaba ebrio y se impactó contra la parte trasera de la patrulla de un agente de la policía del condado de Harris. Fue identificado como Dustin Lukowski, de 33 años, quien tiene historial delictivo y es la tercera vez que se le ve involucrado en un accidente vehicular por supuestamente manejar en estado de ebriedad. El agente sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital junto con el sospechoso que se dio a la fuga.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó demandas contra 5 ciudades de Texas por sus políticas y las leyes relacionadas contra aquellas personas que distribuyan y consuman marihuana. Denton, Austin, San Marcos, Kylie y algunos, señala el fiscal, están violando la ley del estado que indica que las ciudades con más de 5,000 residentes no pueden aprobar ninguna ordenanza municipal sea incompatible con la Constitución del estado de Texas. En la posesión y la distribución de marihuana es ilegal. Las sanciones pueden variar desde 180 días en la cárcel hasta casi 100 años en prisión. Y el multimillonario Elon Musk preguntó en su plataforma social X si debería cambiar su estado de incorporación de Delaware a Texas. Esto se debe a que una jueza de aquel estado anuló un plan de pago de $56,000 millones que Musk recibió de su propia compañía Tesla. La magistrada coincidió con el demandante del caso, Richard Torrera, en que la cantidad era excesiva. Musk también aconsejó no constituir nunca una empresa en Delaware. Por otro lado, los directivos de las plataformas Meta, TikTok, entre otras, comparecieron ante el Congreso para responder ante legisladores y padres de familia sobre los efectos adictivos y peligrosos de las redes sociales para nuestros jóvenes. Y desde Miami, Anthony Belchi nos amplía. Los responsables de las principales plataformas de redes sociales como X, TikTok o Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se han enfrentado este miércoles a un duro interrogatorio en el Congreso después de que varios legisladores denunciaran que estas empresas no han protegido suficiente a los menores del abuso y la explotación sexual en sus sitios web, y más cuando muchos de los usuarios son jóvenes. Más del 40% de los usuarios de Instagram tienen menos de 22 años, por lo cual son carne de cañón, son presa fácil para problemas como el bullying o ciberbullying en este caso, para problemas como contenido no adecuado a su edad. Demócratas y republicanos están de acuerdo con que las redes sociales han dado herramientas para explotar a los niños. Así se lo han dejado saber durante una tensa sesión en la que Mark Zuckerberg, a quien acusan de tener sangre en sus manos por no haber contratado a suficiente personal, se ha visto obligado a pedir perdón a los padres de niños abusados sexualmente. Las autorregulaciones por parte de muchas de estas plataformas no han logrado cumplir con los deseos de las personas que son responsables de jóvenes. Los responsables de las redes sociales se escudan en la sección 230 de una ley federal que básicamente los exoneran de cualquier responsabilidad por el contenido. Es decir, que si un usuario pone contenido pornográfico o contenido ilegal, la red social no es la responsable de ese contenido. Por eso, cada vez hay más voces que piden una regulación de las redes sociales. Creo que el gobierno debería intervenir o promover formas de consumir. Meta insiste en que tiene a más de 40.000 personas para controlar contenidos en sus redes sociales y que los menores de 18 no pueden ver publicaciones sobre suicidio o trastornos alimenticios, pero parece que no es suficiente. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Y autoridades señalan que se encuentra fugitivo un hombre acusado de agresión sexual de menores y sacar ventaja de una rebaja de fianza. Se trata de Steven Scully, que fue arrestado por la policía de White Settlement y una juez le fijó una fianza de $500,000, pero luego se la redujo a $100,000. La policía dijo que Scully había aceptado entregarse, pero nunca apareció. Cualquier persona que tenga información debe llamar al 817-246-4973 o a Crime Stoppers al 817-469-8477. Y en la ciudad de Katy desmantelan una banda que se dedicaba a la venta de autos y partes robadas. La mayoría de los delincuentes son de origen hispano y el valor de sus fechorías sobrepasan los $400,000. Los acusados en relación al robo de automóviles son José Alberto Vázquez, Efraín Felipe Rivas, Mario César Carranza, Lorenzo Nathan Hernández, René Castro y Alejandro Lumbreras, entre algunos más. Según las autoridades, estos delitos aumentaron un 13% en comparación con los 12 meses anteriores.
Por presuntamente enviar mensajes sexuales inapropiados a un estudiante, fue arrestado un maestro de la ciudad de Plano. El docente fue identificado como Jacob Thomas Allred, de 23 años, quien renunció a la escuela Great Lakes Academy. La policía obtuvo una orden de arresto tras reunir evidencia y testimonio de la víctima de 11 años de edad. La policía de Plano está tratando de determinar si hay más víctimas, por lo que piden a cualquier persona que tenga información que llame al 972-941-2044. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero al regresar, alerta el país por una nueva y más contagiosa variante del COVID-19. Además, en Noticias de México, la DEA asegura que el narcotráfico financió el primer mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los detalles al regresar. Gracias por seguir con nosotros. Y en temas de salud, una nueva y más contagiosa variante del COVID-19 enciende la alerta médica en el país ante el aumento de casos y hospitalizaciones. Nuevamente, mi compañero Antonio Vilchi nos tiene un reporte. Una nueva variante de coronavirus ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en Estados Unidos. Se trata de una cepa denominada JN1, conocida como pirola. La OMS la ha declarado como una variante de interés, mientras los científicos tratan de recopilar más datos sobre su incidencia en la población. Esta nueva variante representa más del 60% de los nuevos casos que se reportan en el país y parece que la situación podría agravarse durante el invierno, a medida que el frío obliga a resguardarse en lugares cerrados donde conviven otros virus. Siempre para esta época vamos a tener más influenza, más virus respiratorios, más transmisibilidad, no solamente de COVID, pero también de virus sincitial respiratorio, también de influenza. Eso sí, todo apunta a que la nueva cepa no provoca enfermedades graves o la muerte, pero no hay que bajar la guardia, especialmente la población más vulnerable. Por ejemplo, personas que están en tratamientos para cáncer, diabéticos, problemas del corazón, deberían prevenir. Y la forma de prevención, la de siempre: distancia, tapabocas y administrarse las vacunas de refuerzo. Porque previene enfermedades graves, o sea que se vuelve en un arma fundamental para prevenir muertes por este tipo de virus. Además, los médicos recuerdan que las variantes tienden a mutar muy rápidamente. Por eso, insisten en estar muy pendientes de su evolución. Desde Miami, Florida, Anthony Vilchi, Noticias Estrella TV. Los republicanos de la Cámara Baja acusan a Alejandro Mayorkas y a la administración Biden de ignorar las leyes federales de inmigración por permitir la entrada de miles de inmigrantes y no detenerlos en los centros. Esto pues porque lo exige la Constitución. Veamos el reporte. Durante el inicio de esta larga audiencia, en medio de una visible división bipartidista para la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el representante Mark Green, presidente del comité, abrió declarando que Mayorkas se ha negado voluntaria y sistemáticamente a cumplir las leyes aprobadas por el Congreso y ha violado la confianza del pueblo estadounidense. Además, afirmó que las acciones de Mayorkas han puesto en peligro la vida de los estadounidenses. Repitiendo casi lo mismo, la mayoría de los republicanos en dicho comité señalaban que la administración de Biden es culpable de los flujos migratorios y de no mantener a los indocumentados en centros de detención y deportarlos inmediatamente. We're losing our country down there, and the man responsible for executing that policy is Alejandro Mayorkas. He will be impeached through this committee this day. Adicionalmente, también culparon a los migrantes de los crímenes violentos en el país, del arribo de terroristas y del tráfico de fentanilo, y que la única solución para esta supuesta crisis migratoria es que Mayorkas sea destituido, ya que rompió las leyes así como su juramento, porque los estadounidenses están muriendo a causa de su inacción. Por su parte, el demócrata Donald Payne dijo que la existencia de la crisis de fentanilo es a causa de la alta demanda que existe en Estados Unidos y esto es un problema de salud pública. Asimismo, el representante californiano Eric Swalwell mencionó que el único delito cometido hoy es que el Congreso no está buscando una solución bipartidista y que los representantes tienen que escoger en arreglar el problema y no seguir la ficción. Ahora bien, Alejandro Mayorkas, por medio de una amplia carta enviada horas antes de este juicio histórico, aseguró: sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían de la aplicación de la ley y de la misión más amplia del servicio público a la que he dedicado la mayor parte de mi carrera y a lo que sigo siendo devoto. Los demócratas respondieron a las acusaciones argumentando que el intento de destitución es puramente político. This is all about trying to get Donald Trump reelected. Donald Trump himself is saying he wants no solutions this year out of the Congress, and Secretary Mayorkas and President Biden
continue to offer solutions every day and are ready to actually talk about real immigration and border solutions in this country. Y pasamos a México porque una investigación de la DEA asegura que cárteles del narcotráfico financiaron el primer mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es Arturo Vega quien nos trae el informe. Un reportaje publicado en ProPublica, una agencia de noticias independiente estadounidense, señala que la primera campaña presidencial del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibió $2 millones por parte del crimen organizado. El reportaje, firmado por el periodista Tim Golden, se basa en más de una docena de entrevistas con funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. La información aclara que no se sabe si el actual presidente de México aprobó o siquiera conocía las supuestas donaciones del narco. No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. De acuerdo con el reportaje, una de las fuentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que había representado a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien le pidió reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador, entre ellos Mauricio Soto Caballero, un operador político que trabajaba con Nicolás Mollinedo, ex chofer del mandatario mexicano, quienes recibieron el dinero en distintos pagos. El ex jefe de operativos internacionales de la DEA, Mike Vigil, aseguró que no hay evidencias para sustentar estos señalamientos. Y como dije, esta investigación comenzó en 2006. Entonces, si hubiera algunas evidencias contundentes, los Estados Unidos lo podía acusar formalmente. La publicación de este reportaje se da en medio de la campaña presidencial en México y podría ser un golpe al gobierno en turno. Es complicado que se haga una investigación aquí, en buena medida porque uno, es información, o bueno, fueron actos que ya ocurrieron hace tiempo, ¿no? Y en buena medida muchos de ellos tienen prescripción. El reportaje explica que a finales de 2011 la DEA decidió cerrar la investigación ya que las pruebas no eran suficientemente sólidas. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Y ahora vamos con el resumen de los deportes. Alexandra Estergios nos cuenta todo sobre la pelea entre el Cruz Azul y los Cholos. Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos. Iniciamos con información de los Texas Rangers. El jugador más valioso de la Serie Mundial, Corey Seager, se sometió a una cirugía para reparar una hernia deportiva y parece que por la recuperación se perderá la mayor parte del entrenamiento de primavera. El gerente general Chris Young dijo que Seager va a permanecer en su rehabilitación en Arizona, donde el equipo realiza el entrenamiento precisamente de primavera. Los Rangers tienen la esperanza de que esté listo para el día inaugural. Y vamos a cambiar completamente de tema porque en el fútbol mexicano casi se fueron a los golpes. Cruz Azul derrotó a Xolos en la jornada 4 y al finalizar el partido, los ánimos terminaron calientes entre Iván Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, y el Piojo Herrera, el entrenador de Tijuana. En el vestidor, el uruguayo fue a encarar a Herrera por los comentarios que expresó despectivamente de él y de su carrera deportiva. El Piojo, por supuesto, que le preguntaba lo que había hecho y Alonso le exigía respeto. Los comentarios de Herrera se dieron en una entrevista previa al partido y ya la comisión disciplinaria está investigando el asunto. Y siguiendo con el fútbol mexicano, Rayados supera a Chivas con el equipo con más mexicanos cotizados. Ya sabemos que Guadalajara es el único equipo que juega con jugadores 100% mexicanos, pero Monterrey es quien tiene a más jugadores nacionales con mayor valor en el mercado. El club regiomontano es la segunda plantilla más valiosa del país por detrás del América y en tercer lugar tenemos a Tigres y después a Chivas. Y en fútbol internacional, el duelo tan esperado entre Cristiano Ronaldo y Messi finalmente no se va a dar. El portugués no se recuperó de la lesión y no estará en el amistoso entre Al Nassr con el Inter de Miami. Así las cosas en el mundo de los deportes. Nos vemos la próxima. Gracias, Ale. Y es momento de ir a otra pausa, pero al regresar nos acercamos a la festividad del Día de la Candelaria. Les contamos cómo la gente se prepara. Ya a pocos días del Día de la Candelaria, las familias católicas se preparan para la gran celebración y con este reportaje me despido. Muy feliz noche. Hasta mañana.
En mercados y plazas ya está lista la ropita que utilizarán los niños Dios el próximo 2 de febrero, día en que se celebrará la Candelaria, una tradición católica que tiene su fundamento en la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús al templo de Jerusalén. Sin falta, año con año esta señora tiene la costumbre de comprarle nuevas vestimentas a su niño, que ya lleva 3 generaciones con ella. Este niño viene desde mi abuelita, es una herencia de mi abuelita. Todo está muy bonito, pero sí está un poco caro, pero pues la tradición no hay que perderla. Para que estas figuras luzcan bonitas e impecables, cuando sean llevadas a bendecir, la iglesia recomienda el no vestirlos con trajes de algún santo, ángel, pontífice, club deportivo o ídolo del momento, pues sería un error. Por eso, en estos puestos ofrecen muchas opciones para elegir. Lo que es Sagrado Corazón, Salud, Abundancia y Atocha son los más vendidos aquí. Es muy bonita porque todo el mundo trae sus niños a vestir. Telas como la manta, el algodón o el tul y colores como el rojo, el azul o el café son la tendencia de este año. Quienes los visten aseguran que si la ropita no es del agrado de la figura, no se dejará cambiar y habrá que convencerlos. Y le dije, a ver niño,